Pero bueno, hablando de chistes y muy malos, fíjese que yo no me había percatado de este video, de estas declaraciones de Rafael Loret de Mola, el papá de los montajes, el que anda de vacaciones para no dar la cara por el caso Israel Vallarta. Ya ve que se esfumó, dijo, patitas, ¿para qué las quiero? Y se tiró a perder Carlos Loret de Mola luego de que se absolviera y se dejara en libertad después de casi 20 años a Israel Vallarta por aquel caso de los zodiacos o los supuestos zodiacos que llevó a Carlos Loret de Mola a participar en el montaje con Genaro García Luna y Cárdenas Palomino. Bueno, pues Rafita Herrera, le mando un abrazo a Rafa Herrera, me mandó este video. ¿Ya viste? Me dijo, a Rafael Loret de Mola despotricando, desencajado, de mala manera, hasta amenazando a la presidenta. A ver, Ceci, suéltelo, por favor. ¿Qué tal, queridos amigos? Antes me hubiera enfurecido, ahora me da risa. Qué pobre administración cuatrotera, qué penosa actuación de la búlgara, porque es de ahí su origen, Bulgaria, y vulgar, porque no disimula sus odios y sus rencores. Bastante peor que su antecesor, ya es decir mucho, AMLO. Resulta que por sus instrucciones, ya como tiene el Poder Judicial de rodillas, logró que se libere a un criminal, a un secuestrador, señalado así por sus propias víctimas, el señor Israel Vallarta. Y resulta que este malnacido se pone a recoger a través de una gran difusión mediática que está retando a un periodista que por algunos azares del destino tiene mucho que ver conmigo. Y yo, como siempre, doy la cara por defenderlo, porque sé lo duro que ha sido para él ejercer el periodismo, la libertad de expresión. Me refiero a Carlos, mi hijo, Carlos Loret de Mola. No tiene nada que entablar, ninguna discusión con ese malnacido criminal. Y como la otra, la Florence Cassés, protegida por el gobierno francés, porque le mintió descaradamente al gobierno francés. Hagamos un poco de recuento, porque es hasta imbécil la actitud del gobierno de la 4T y del criminal del que he mencionado. Miren ustedes, si de verdad creyera que Carlos participó en un montaje perpetrado para que se luciera García Luna en un acto, en un operativo de aprender a una banda de secuestradores, les recuerdo que también participaron no solamente los camarógrafos y reporteros de Televisa, Pablo Reina, que es el que estaba en el sitio de los acontecimientos, así como TV Azteca, la señora Aristegui y otros más que cubrieron la información. Yo no sé por qué a Carlos se le señala únicamente por este montaje, que al fin y al cabo, gracias a este montaje, pudo defender su causa el señor criminal Israel Vallarta. Porque el problema no es que sea inocente de los delitos que se le imputan, secuestro, lavado de dinero, tráfico de armas, de todo tipo. Y resulta que no se le disculpa por eso. Él sale por los errores procesales que manejan muy bien sus abogados, como ese célebre montaje de hace ya 20 años. Tuvo 20. A ver, Ceci. No nos vamos a aguantar los 10, 15 minutos que dura este desparpajado video de Rafael Loret de Mola. Vamos a acabar pronto. Para la gente que dice que Israel Vallarta no fue declarado inocente. En México, lo entiendan o no, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y como no se ha podido demostrar lo contrario, determinado por una jueza, no porque lo dice Vicente Serrano, es inocente. Que don Rafael
en sus ganas de defender a su hijito, Loretito, despotrique y hable desde el hígado contra la presidenta, esa es otra cosa. Pero vamos a refrescársela, la memoria a Loretote, a Rafael Loret de Mola, con mucho respeto, porque a mí me enseñaron a respetar a mis mayores. Fue su hijo, don Rafael, el que aceptó el tema de los montajes. ¿Ya se le olvidó cuando Carlos salió a decir esto? A ver, Ceci, por favor, ayude. Quiero informarles y quiero contarles que ayer comparecí por el caso Cassés, como se conoce, el caso concreto de Israel Vallarta, quien fue detenido junto con ella en diciembre de 2005. Comparecí y reiteré lo que he venido diciendo desde hace 15 años. Yo cometí un error periodístico. No me di cuenta que aquello era un montaje. Pero rechazo tajantemente haber organizado... ¿Qué? No me di cuenta que era un montaje. O sea, de acuerdo a las palabras del propio Carlos Loret, Loretito, hijo de Loretote, que escupe veneno contra la presidenta y contra la 4T por la liberación de Israel Vallarta, no hay montaje. Pues sí, Carlos admite que sí hubo un montaje. Él dice que no se dio cuenta. Así como Felipe Calderón no se dio cuenta de las tropelías y de las malandradas que hizo Genaro García Luna. Pero vaya que si mi papá tenía razón. Hay que ser cochis, pero no tan trompudos, decimos allá en Sonora. ¿A qué me refiero? Pues Loret no un día fue con Carmen Aristegui a despotricar contra Loretito. Ya no entendí nada. Ahora resulta que para Loret grande, Rafael, Loret chico es casi el ejemplo a seguir del periodismo en México, pero hace unos años con Carmen Aristegui se expresaba así. Le creo a Loret del 2025, le creo a Loret que fue a decir esto con Carmen Aristegui. A ver, Ceci, ayúdanos. Como obligadísimo es para mí, Rafael, decirte que hay un periodista que se llama Carlos Loret de Mola, que algo has de saber de él, y que escribió en el Universal un texto importante. Estoy segura, lo revisaste el 9 de junio, ayer mismo. Carlos, en sus historias de reportero, habla del documento secreto de Sabines en Los Pinos. Y si nos hiciera falta algo para sostener que independientemente de la materia prima de las investigaciones judiciales y de lo que acabas de decir, hay un alto componente político en todo esto. Persecución, o la palabra que queramos, es ya interpretable. Pero dice Carlos que hay una hoja tamaño carta, blanca, escrita en computadora, ocupando todo el espacio de la cuartilla, impresión de letras en negro, sin firma ni membrete. Sería un anónimo desdeñable, salvo porque fue llevado a Los Pinos por un alto emisario del gobierno chiapaneco. El título del documento, Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para la gobernabilidad de Chiapas. En mayúsculas, arranca enlistando acusaciones, que el exmandatario chiapaneco, primero priista, luego gobernador de la Alianza PAN-PRD, financió recientemente con 22 millones de pesos el movimiento de Andrés Manuel López Obrador a cambio de una senaduría por el Partido del Trabajo, que la operación la realizó con el dirigente petista Alberto Anaya, que impulsa la candidatura del priista José Antonio Aguilar Bodegas al gobierno de Chiapas, que patrocina movimientos subversivos afines al EZ con recursos que obtiene del extranjero y trabajando para un despacho local traficando influencias. Dice que Salazar es responsable de lavado de dinero, peculado, malversación de fondos y tratos con personajes tachados de delincuentes. El documento, dice Carlos Loret de Mola, el documento del gobierno del paradójicamente perredista y calderonista Juan Sabines no aporta prueba alguna de todo lo que endilga al antecesor, ni remite a ningún expediente ministerial o sentencia judicial. Normalmente este tipo de hojas resumen que sirven de minuta de juntas o de síntesis de peticiones que por la gravedad de su contenido suelen no firmarse, no se caracterizan por portar este tipo de datos, dice Carlos Loret en este texto de Historias de Reportero. En pocas palabras, argumenta que Pablo Salazar Mendiguchía es un peligro para Chiapas. Y en la conclusión, Rafael, escribe Carlos, en la conclusión pide al gobierno federal una de dos:
apoyo para arrestarlo por cualquiera de las acusaciones en su contra que enumera con soltura, incluso señala se puede echar mano del presunto desvío de 11,000 millones de pesos destinados a la reconstrucción tras el huracán Stan, o que el general secretario de la Defensa, o que el secretario general de la Defensa, o que el general secretario de Defensa Nacional lo invita a salir del país por los próximos 18 meses. Y tal es la última línea de este documento secreto de Sabines en Los Pinos, como firma su columna Carlos Loret. El arresto o el exilio. El documento llegó a Los Pinos hace unos días, no dice cuántos, hace unos días, antier en el aeropuerto de Cancún, bueno, la fecha en que se dio la captura, fue detenido por policías ministeriales de Chiapas el exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Y cierra Carlos Loret de Mola con la siguiente frase. Es una simple hojita, sin rúbrica ni membrete, pero lo importante es quién la escribió, quién la llevó a Los Pinos, quién la leyó y qué hizo. ¿Qué te dice, Rafael, lo que escribe Carlos y el contenido de esta hojita tamaño carta blanca escrita en computadora? Mira, en primer lugar, yo no creo mucho en eso de los documentos secretos. Yo creo en los documentos que corroboran, prueban actos ilícitos. Carlos forma parte de un equipo de trabajo de Televisa. Es mi hijo, por supuesto que lo quiero mucho y lo querré mucho a pesar de sus desaires, lo quiero, pero en este caso está profundamente equivocado. Está profundamente equivocado porque no conoce la realidad de Chiapas y porque muchas veces le he pedido yo que se entere de lo que pasó con Conrado de la Cruz, mi amigo Conrado de la Cruz Jiménez y Conrado de la Cruz Morales. No quería yo tocar el tema porque me parece que puede ser muy polémico, Carmen, pero a ti te gusta la polémica y tú y yo hemos compartido algunas veces muchos puntos de vista. Tú mismo has sido una defensora contra la impunidad que hay en este país. Tu magnífico ensayo sobre el padre Maciel, por ejemplo, ahí quedó. Y pues yo he hecho 32 libros políticos también de denuncia. Y tengo una autoridad moral durante muchos años, fraguada precisamente en el hecho de que jamás me han desmentido públicamente. Eso es un hecho real. Bueno, aquí tengo un documento que no prueba delito alguno. Pero no me terminaste de decir, dijiste que no querías abordar el tema porque es tu hijo, pero ya te traje ese baile. ¿Pero qué? Pero ya te traje ese baile. Ese documento, tú dices, no creo en los documentos secretos, pero aquí está la afirmación de que existe un documento que se entregó a Los Pinos y que efectivamente, como dice Carlos, aunque sea una simple hojita, lo importante es quién la escribió, quién la llevó a Los Pinos, quién la leyó y qué hizo. Y aquí habla, Carlos, de que la entregó un emisario del gobierno chiapaneco. O sea, Sabines le llevó a Los Pinos estas acusaciones días antes de la captura. ¿Hay o no aquí un componente político? Yo formé al autor de esta columna. Y como formador que soy de este joven que tantos motivos de orgullo me ha dado a través de su vida, yo le preguntaría, ¿cómo supo él de ese documento secreto? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué se lo llevaron? ¿En dónde está el vínculo entre Carlos y el documento secreto? ¿Para qué sirve ese documento secreto? Y si lo tiene copia, ¿por qué no exhibió la copia misma del documento secreto? A ver. Es muy fácil decir, existe un documento secreto. Hay que probarlo. ¿Dudas de la existencia del documento? No, yo no dudo de ello. Bueno, ahí estamos. A ver si me escuchas, mi querida Ceci. Confírmame si me ves, si me escuchas correctamente. Bueno, pues ahí está. Tomamos este tiempo mientras escuchaban a Carmen Aristegui, a Rafael Loret de Mola de hace algunos años este segmento para ingresar a Palacio Nacional y desde aquí decir, pues qué cachaza de Rafael Loret de Mola para ahora decir que Carlitos es casi un santo del periodismo mexicano. Bueno, con decirle que hay un fragmento que rescata Ceci en el que Rafael Loret de Mola, el padre de Carlos Loret de Mola, amenaza a la presidenta de la República. A ver, Ceci, por favor. ¿Qué le digo a la señora Sheinbaum? Si tanto miedo los tiene a los periodistas, no haga tanta bulla. No rescate a un criminal de la cárcel para que él haga la tarea sucia que usted no se atreve a encabezar porque le faltan argumentos. Al contrario, dé la cara y responda a las preguntas, no las evada como siempre lo hacen. Usted es una evasora de interrogantes, usted es una evasora de hechos.
Se va por la tangente cada vez que le demuestran hasta dónde llega su miseria humana, su vileza, porque usted es vil, es cruel, es torpe, y sus amenazas se nos resbalan, señora Sheinbaum. De una vez se lo digo, cualquier cosa que le suceda a mi hijo, cualquier cosa que le suceda a mi hijo, tendrá para usted consecuencias fatales. Más... Bueno, pues ahí que quede para el registro el dicho, las palabras de Rafael Loret de Mola, tan cerca de Alasraqui y tan lejos del Premio Nacional de Periodismo. Si uno cerrara los ojos y escuchara la andanada de estupideces que muchas veces dicen estos misóginos, uno no sabría determinar si se trata de Rafael Loret de Mola, de Pedro Ferriz de Con, de Carlos Alarraqui, y así me puedo ir. Pero bueno, al final son mis opiniones y son punto y aparte. Déjenme saludar.